Hola, mis niños queridos. Pasen, pasen. Acomódense cerca de la chimenea, que el fuego ya está chisporroteando y el aroma a leña seca y chocolate caliente inunda toda la sala. Busquen su rincón favorito, ese almohadón mullido o la alfombra de lana, porque hoy la abuela Tingui les ha traído una historia que no se cuenta con la boca, sino con el corazón. Antes de empezar, quiero contarles que este relato forma parte de nuestra hermosa colección Huellas Eternas. Es una saga dedicada a redescubrir la santidad, no como algo lejano o de estatuas de mármol, sino como una fuerza viva y humana que transforma el mundo. Si quieren conocer más de estos valientes de la fe, pueden visitar www.millenniumfide.com. Allí encontrarán más antorchas de luz para sus noches. Ahora sí, cierren los ojos. Vamos a viajar en el tiempo, a un pueblito de piedra en Italia llamado Pietrelcina. Imaginen un amanecer de mayo, en 1887. El sol apenas asoma entre las colinas de la región de Campania. Allí nació un niño llamado Francesco Forgione. Sus padres, Grazio y María Giuseppa, eran gente sencilla, de manos callosas por trabajar la tierra, pero con un alma llena de Dios. Francesco no era un niño común. Mientras sus amigos corrían tras una pelota de trapo, él se escapaba a la iglesia de Santa María de los Ángeles. Se sentaba allí en silencio. ¿Saben qué hacía? Él hablaba con Jesús y con la Virgen María como si fueran sus mejores amigos de la escuela. Para él, ver a su ángel de la guarda era tan natural como ver a su mamá preparando el pan. Pero ser un amigo tan cercano de Dios también atraía sombras. Francesco sentía que unas fuerzas oscuras intentaban asustarlo, pero él, con su fe pequeñita pero firme, nunca se rendía. A los 5 años, ese niño de cabellos rizados tomó una decisión que cambiaría la historia. «Voy a entregarle toda mi vida a Dios», dijo en su corazón. Pero había un problema, mis niños. Su familia era muy pobre y no podían pagar sus estudios para ser fraile. Aquí es donde vemos el amor de un padre. Grazio, para cumplir el sueño de su hijo, cruzó el océano, se fue a Estados Unidos y luego a nuestra querida Argentina para trabajar durísimo y enviar cada moneda a casa. ¡Qué sacrificio tan grande! Gracias a ese esfuerzo, Francesco pudo estudiar y a los 15 años se puso el hábito marrón de los capuchinos. Desde ese día, el mundo lo conocería como Fray Pío. La vida en el convento era dura. Mucha oración, poco dormir y mucha humildad. Pero algo extraño pasaba. Pío empezó a enfermarse de una manera que los médicos no entendían. Tenía fiebres pero tan altas, que los termómetros de cristal se rompían. ¡Zas! Tuvieron que usar termómetros de bañera para darse cuenta de que su cuerpo llegaba a temperaturas imposibles, de más de 48 grados. A pesar de sentirse tan débil que a veces solo podía alimentarse de la Eucaristía, Pío nunca perdió la sonrisa del alma. El 10 de agosto de 1910, finalmente se convirtió en sacerdote. Pero lo más asombroso estaba por venir, en un lugar llamado San Giovanni Rotondo, un convento perdido en las montañas. Un día de septiembre, mientras el padre Pío rezaba frente a un crucifijo, sucedió algo que dejó al mundo boquiabierto. Vio una luz brillante y de repente sintió un dolor agudo, como si unos rayos de fuego atravesaran sus manos, sus pies y su costado. Cuando despertó, sus manos sangraban. Tenía las mismas heridas que Jesús en la cruz. Durante 50 años, mis niños,
Esas heridas nunca se cerraron, nunca se infectaron, y lo más increíble de todo, olían a flores. En vez de oler a sangre, los que se acercaban a él sentían perfume de rosas y violetas. Era el olor de santidad. Muchos médicos vinieron a revisarlo. Algunos eran escépticos, como el doctor Bignami, que hasta le vendó las manos con sellos para que nadie las tocara. Pero a los 8 días, al quitar las vendas, las heridas seguían allí, perfectas y sangrantes. La ciencia no podía explicarlo, porque no era una herida de la tierra, sino del cielo. Pero esperen, que hay más. El Padre Pío tenía dones que parecen de superhéroes de la fe. Podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. A esto se le llama bilocación. Se cuenta que durante la guerra, algunos pilotos veían a un monje volador que les hacía señas para que no soltaran bombas sobre el pueblo, y el Padre Pío no se había movido de su convento. En el confesionario pasaba hasta 12 horas por día. Si alguien se olvidaba de un pecado, el Padre Pío se lo recordaba con ternura y a veces con firmeza, porque él podía ver lo que había dentro de los corazones. Una vez, un joven sacerdote polaco fue a visitarlo. El Padre Pío lo miró a los ojos y le dijo que algún día ocuparía el puesto más alto de la iglesia. ¿Saben quién era ese joven? Karol Wojtyła, quien años después se convirtió en el Papa Juan Pablo II. Pero no crean que el Padre Pío solo vivía en las nubes. Él amaba profundamente a los enfermos. Con las donaciones que recibía de todo el mundo, construyó un hospital gigante y moderno en medio de las montañas, la Casa Alivio del Sufrimiento. Él decía que en cada enfermo estaba Jesús sufriendo y que debían ser tratados con la mejor ciencia y el mejor amor. El 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, el Padre Pío se preparó para su último viaje. Sus últimas palabras fueron los nombres de sus mejores amigos: Jesús, María. Y aquí viene el misterio final, mis niños. En el momento en que su alma partió al cielo, las heridas de sus manos y pies desaparecieron por completo. Su piel quedó lisa y suave, como si nunca hubiera sufrido, como si Dios quisiera decirnos que su misión de dolor había terminado y que ahora solo le tocaba la gloria. ¡Ay, qué historia tan potente! ¿Vieron, mis niños? El Padre Pío nos enseña virtudes que hoy brillan como diamantes. La obediencia. Aunque a veces la Iglesia le pidió que no hablara o que se quedara encerrado por años para investigarlo, él nunca se quejó. Si la Iglesia manda callar, yo callo, decía. Eso es humildad pura. La perseverancia en el sufrimiento. Él no veía sus enfermedades como una maldición, sino como una forma de ayudar a otros a través de la oración. La caridad práctica. No solo rezaba, hacía. Construyó un hospital para que nadie sufriera solo. Preguntas para nuestra almohada. ¿Alguna vez te quejas cuando las cosas no salen como quieres? ¿Podrías intentar ser obediente y paciente como el Padre Pío? ¿Cómo tratas a las personas que están enfermas o tristes? ¿Ves en ellos un pedacito de Jesús? Moraleja. La santidad no es hacer cosas raras, es hacer las cosas pequeñas con un amor gigante, incluso cuando nos duele un poquito el corazón. Paso práctico para esta semana. Esta semana vamos a ser médicos del alma.
Busca a alguien en casa o en la escuela que parezca cansado o triste y regálale una sonrisa o una ayuda sin que te lo pidan. Ese será nuestro pequeño hospital de amor. Bueno, mis amores, el fuego ya se está apagando y es hora de descansar. No olviden que pueden encontrar más historias de la colección Huellas Eternas en www.millenniumfide.com. Que los ángeles los cuiden, que el Padre Pío les mande un poquito de su perfume de rosas en sueños y hasta la próxima historia. Los quiere mucho la abuela Tingui. Adiós, adiós.